composición del aire es la misma. Lo que va a variar es la presión barométrica, ¿no? Por eso es yo ya les había dicho que el nitrógeno es un gas no difusible, no medimos el nitrógeno en sangre. Por lo tanto, parte de la estructura alveolar abierta se da por el surfactante y el nitrógeno, ¿no? El oxígeno 21% aproximadamente y otros gases raros en menos porcentaje. Ya me salió. No recuerdo la cantidad que he hecho esto. Ya, entonces, mientras más presión barométrica a nivel de mar, nosotros vamos a tener mayor compresión de las moléculas de oxígeno. Y cuando estamos en altura, menos compresión de las moléculas de oxígeno, todo debido a la presión barométrica. Entonces, recordemos que la presión barométrica a nivel de mar y en todo el mundo es 760 a nivel de mar y según la altitud va variando la presión barométrica. En Cusco no es un estándar 540, en Sacsayhuamán será diferente a Saylla, entonces cada lugar geográfico tiene una presión barométrica diferente. Sin embargo, a grosso modo se considera que todo Cusco está a 540. Si queremos ser más finos ya tenemos que buscar en internet cuál es la presión barométrica local, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros no varía el FiO2, no varía la composición de aire, lo que varía es esa compresión de las moléculas de oxígeno. Cuando estamos a nivel de mar, porque hay más presión barométrica, las moléculas de oxígeno se juntan más, yo tengo más biodisponibilidad de ese oxígeno y saturo mejor a nivel de mar. Pero conforme voy subiendo, se van dando cuenta que la densidad de aire es diferente y las moléculas de oxígeno se van disolviendo. Tal es así que cuando estamos a 5.000 metros sobre el nivel de mar, nuestra saturación puede ser 85, 82 como un valor normal, debido a la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa en la altura? Recordemos que nosotros en Latinoamérica y en todo el continente nuevoamericano, el humano ha llegado casi unos 30.000 a 50.000 años después de lo que apareció la población en Asia. Por eso, cuando nosotros comparamos mal crónico de montaña en Cusco y mal crónico de montaña en el Himalaya, no existe ese mal crónico de montaña en el Himalaya como sí lo describe toda Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, México, Cusco, Perú, Bolivia, etcétera, ¿no es cierto? Pero sin embargo el humano tiene que tratar de adaptarse a vivir a grandes alturas a través de un aumento de la ventilación basal. Anatómicamente, las personas de altura tienen el tórax más grande que los que viven a nivel de mar y nuestra ventilación minuto, por lo tanto, aumenta, ¿no? Nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Entonces, si yo respiro más veces, recuerden que produzco una alcalosis respiratoria compensatoria, ¿no? Mi volumen minuto va a ser mayor. Y además, mi hemoglobina se hace más afín a las moléculas de oxígeno, quiere decir capta más oxígeno y yo aumento también la hemoglobina como una manera de compensación, por eso somos pletóricos acá en la sierra, ¿no es cierto? A diferencia de la gente pálida que vive a nivel de mar. Y por consiguiente también podría haber una respuesta de hipertensión pulmonar persistente debido a la altura. Entonces, recuerden que la función principal del pulmón es intercambiar los gases, brindarnos el oxígeno necesario que tiene una ruta, ¿no? Desde que yo inhalo el oxígeno del medio ambiente hasta que llegue a la mitocondria, tiene toda una ruta y un consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno se va a ver variado a través de la presión arterial de oxígeno, que cuando nosotros evaluamos tejidos y ya mitocondrias, solamente necesitamos un milímetro de mercurio o un torr de oxígeno para que nosotros podamos tener el ciclo aeróbico de la mitocondria. Entonces imagínense, o sea, tenemos exceso de oxígeno a veces en nuestro cuerpo que no tendría por qué haber un ciclo anaeróbico teóricamente, salvo lleguemos al cuadro de insuficiencia respiratoria. O sea que para que haya insuficiencia respiratoria tienen que alterarse severamente esos mecanismos de protección amplios que tenemos en nuestro organismo. Y recuerden que no solamente los pulmones tienen que ver con el comando respiratorio, porque todo empieza a nivel del sistema nervioso
través de los quimiorreceptores y los vasoreceptores que se dan en los centros respiratorios, sobre todo del tronco, ¿cierto? A través de los nervios eferentes y aferentes para que nosotros actuemos sobre nuestro principal músculo respiratorio, que es el diafragma, y los accesorios, los intercostales, ¿no? Recuerden que cualquier alteración a nivel de todo este mecanismo me puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Si yo tengo alteración del sistema nervioso central, puedo llegar a tener una insuficiencia respiratoria, sobre todo del tipo 2, por retención de CO2. Y mientras más grave es esa alteración del sistema nervioso, yo puedo alterar mi patrón respiratorio y llegar a todos una insuficiencia tipo 1 y tipo 2. Si yo tengo alteración de los nervios, como en el Guillain-Barré, puedo llegar al ventilador mecánico, porque a pesar de que mi pulmón está entero, yo no tengo el fuelle. Entonces, inhalo y exhalo, entonces no tengo el fuelle respiratorio, entonces no va a haber ese intercambio gaseoso adecuado, a pesar de que el estructura pulmonar está normal. Y sobre todo si el parénquima pulmonar está afectado, pues va a haber, ¿no? Entonces yo siempre les decía, recuerden que a nivel del sistema nervioso central, nuestro comando respiratorio cuando somos jóvenes son los hidrogeniones, pero nosotros no medimos hidrogeniones en sangre, nosotros medimos CO2 en sangre, y el CO2 se metaboliza rápidamente en hidrogeniones y bicarbonato a nivel del sistema nervioso central. Esos hidrogeniones me dan a mí la cantidad, o sea, son mi switch respiratorio para que yo tenga de 14 a 16 respiraciones por minuto. Si yo tengo más acidosis o más alcalosis, ya sea metabólica, respiratoria, séptica, etc., mi compensación va a ser a través de los hidrogeniones. Pero yo no doso hidrogeniones en sangre, pero sí doso CO2. Indirectamente el CO2 es el que a mí, mientras más CO2 tengo, yo aumento mi frecuencia respiratoria y boto mi CO2 como una manera de compensación. Y entonces cuando yo tengo poco CO2, yo bajo mi frecuencia respiratoria también como mecanismo de compensación. Pero cuando soy ancianito, cuando tengo 80, 90 años o tengo insuficiencia respiratoria crónica, ya mi CO2 no es mi comando, no es mi motor para mi frecuencia respiratoria. Mi motor, el impulso respiratorio se da a través de la hipoxemia. Entonces la hipoxemia actúa como quimiorreceptor a nivel de estos quimiorreceptores y hace que nuestro cerebro le dé una frecuencia respiratoria adecuada, de repente 20, de repente 22 por minuto al paciente crónico respiratorio. Quiere decir que cuando yo soy enfermo respiratorio crónico con insuficiencia respiratoria, con bajo bronquiectasis, etc., yo no le tengo que dar exceso de oxígeno al paciente, porque si el cerebro capta mucho oxígeno, el cerebro va a decir, ay, yo tengo tanto oxígeno, ya no necesito respirar, y contrariamente el paciente empieza a hipoventilar. Todo se debe a través del comando respiratorio. Pero para que funcione este intercambio gaseoso adecuado, tiene que funcionar adecuadamente la ventilación, la difusión y la perfusión, o sea, todo un engranaje de la vía respiratoria para que nosotros tengamos una adecuada oxigenación de nuestros tejidos. Todo lo que es ventilación yo lo puedo valorar clínicamente a través de la espirometría, entrada y salida de aire, mecánica respiratoria, a través de la pletismografía, a través de la difusión. Yo puedo valorar a través de la gammagrafía, ventilo-perfusión, si quiero combinar pruebas. Todo lo que es difusión, ya les había dicho, a través del engrosamiento de la membrana alveolo intersticial, y lo vamos a repasar ahora. Y todo lo que es perfusión tiene que ver con el corazón derecho y con arteria pulmonar, como es nuestro siguiente tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación, entrada y salida de aire, vamos a recordar siempre nuestra capacidad respiratoria y nuestro volumen tidal. Recuerden que el volumen tidal es el volumen por la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, y nuestro volumen tidal con una mecánica de más o menos 500 ml de aire que nosotros podemos mover cíclicamente tanto en inspiración como en expiración. Si yo
insuflo más mis pulmones, tengo mayor capacidad respiratoria, pero no es, si nosotros nos excedemos en frecuencia respiratoria, recuerden que vamos a tener una alcalosis respiratoria con el efecto secundario sobre el sistema nervioso central. Por eso no es bueno ni hiperventilar ni hipoventilar. Lo que dice nuestro cerebro, nosotros no tenemos por qué pensar en la respiración. Si yo quiero pensar en mi respiración como ocurre en los ansiosos, como ocurre en los post-COVID, hacemos un desequilibrio de estos valores, de los quimiorreceptores sobre todo, y entonces el paciente tiene disnea pero autoprovocada. Entonces nosotros clínicamente podemos estar seguros de que el paciente, a pesar de que siente disnea, no tiene insuficiencia respiratoria. No le falta el aire. Él puede decir, doctor, yo me canso, yo tengo falta de aire, yo no tolero el ejercicio, pero clínicamente yo lo puedo demostrar a través de la espirometría, la saturación, el ecocardiograma, todo, y clínicamente ver si estructuralmente la radiografía está bien, si el paciente tiene sensación de falta de aire, puede no faltarle el aire. O sea, no es lo mismo que le falte el aire que tenga la sensación de falta de aire. Yo en la consulta veo desde pequeñitos, desde 5 añitos, que les falta el aire, pero tienen radiografía normal, saturación normal, camina, pero no les falta el aire. Una cosa es sensación de falta de aire y otra cosa es que realmente nosotros demostremos esa falta de aire, porque nosotros podemos manejar mayor volumen a través de nuestro sistema nervioso central. Así que a nadie se le ocurra pensar en su respiración. Si nosotros pensamos en nuestra respiración, alteramos nuestros psicológicamente, por eso existe la ansiedad, existe la crisis de hiperventilación y realmente es tan severo que al paciente lo llega a incapacitar si no manejamos bien el tema neurológico de estos pacientes, ¿no? Todo lo que es difusión tiene que ver con la ley de Fick de los gases. Yo ya les había hablado mucho de esto y recuerden que la ley de Fick de los gases habla del transporte, ¿no? A través de una membrana que está directamente relacionada a la diferencia de presiones, a la constante de difusión de cada gas, al tamaño de la superficie e inversamente relacionado al grosor de la membrana. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente cerrado, ¿por qué se mueren las personas cuando viajan en containers cerrados? Porque el CO2 que exhalamos cuando llega a ocupar mayor volumen de oxígeno, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Y el monóxido de carbono es 100 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, cuando yo estoy en un ambiente con humo o como ha pasado con estos carros antiguos a gasolina que botan puro monóxido de carbono, yo puedo intoxicarme más rápido con monóxido de carbono que con oxígeno. Entonces puedo llegar a morir por un tema de sistema nervioso central y ya no tener frecuencia respiratoria, porque a los 5 minutos podemos llegar a morir, chicos, si estamos en esas condiciones. Y ha pasado, ¿no? En transporte de ambulancias se han muerto médicos, se han muerto pacientes, se ha muerto enfermera en un ambiente cerrado de ambulancia. O sea, imagínense. Entonces llegan esos pacientes intoxicados, yo lo que tengo que hacer es ponerle oxígeno puro. ¿Con qué medio de sistema? ¿Cuál es mi mejor sistema de oxígeno puro? ¿Cuál es? ¿Qué han tocado conmigo? Reservorio. O sea, yo tengo que coger rápidamente, yo no puedo perder tiempo. Si yo estoy intoxicado, ahogado, intoxicado, vomitado, me convulsioné y me vomité todito y yo estoy saturando 50, ya no pierdan el tiempo en ponerle canulita. Póngale reservorio o los ventiladores no invasivos o las cánulas de alto flujo que ahora tenemos en las emergencias, ¿no? Es muy importante en sus centros de salud. Ustedes tienen un intoxicado, agarren su reservorio y pónganle a 15 litros, ¿no? Que es el mejor sistema, ¿sí? Todo tiene que ver con la constante de difusión de cada gas. Y la perfusión, que tiene que ver netamente con el trabajo del corazón a través de la arteria pulmonar, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y recuerden que la relación ventilación-perfusión es muy importante para que haya un adecuado intercambio gaseoso. Y se viene a través de la gammagrafía ventilo-perfusión. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Recuerden que el pulmón es triangular. Independientemente, cuando solo valoramos perfusión, las bases tienen más perfusión que los ápices. Si solo valoro ventilación, las bases tienen mejor ventilación que los ápices. Pero si yo valoro la relación
relación ventilación-perfusión, los ápices tienen mejor relación ventilación-perfusión. Y por eso es que el microbacterium se anida mejor en los ápices porque tienen mejor ventilación-perfusión en relación. Eso tiene que ver con una ecuación por tamaño y velocidad de flujo de oxígeno. Entonces no nos olvidemos, a veces nos confundimos y decimos el ápice está más ventilado, pero si solo valoro ventilación, la base está más ventilada. Si solo valoro perfusión, la base tiene mejor perfusión y todavía la base derecha. Por eso el tromboembolismo pulmonar es generalmente en bases. No me da tromboembolismo en ápices, ¿no? Y la tuberculosis, por un tema de relación ventilación-perfusión, da mucho mejor en los ápices, ¿ya? Eso siempre nos confundimos. Ya, hasta ahí hemos hablado de más o menos nuestro comando respiratorio. Siguiente, tenemos que hablar de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, de esa concentración de oxígeno en el alveolo a través y la concentración de oxígeno en arteria, pasando por esa membrana alveolo-endotelial. Esta gradiente alveolo-arterial de oxígeno es muy importante medirla porque nos va a permitir analizar si la culpa es del pulmón, si la culpa es un shunt, si la culpa no es pulmonar, mejor es sistema nervioso central. Si yo tengo una gradiente alveolo-arterial normal, tengan la plena seguridad que el culpable no es el pulmón. De repente es neuromuscular, de repente es netamente cardíaco, de repente es sistema nervioso central. Y eso nos ayuda mucho en los recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Y la gradiente alveolo-arterial de oxígeno va cambiando con la edad. Mientras más viejito soy, más gradiente tengo. Mientras más viejito soy, menos oxigenación. Y por eso en el paciente de 90 años no esperemos que sature el 93% como nosotros. Pueda saturar 85% y ser subasal para ese paciente acá en la altura. Si hablamos de gradiente alveolo-arterial, es una ecuación. La diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Es una ecuación. Y vamos a hablar ahorita solo de la presión alveolar de oxígeno. ¿De dónde saco la presión arterial de oxígeno? ¿De dónde? ¿De qué prueba? Del AGA. El AGA me da el valor absoluto de la presión arterial de oxígeno. O sea, este no es mi problema. Mi problema es hallar la presión alveolar de oxígeno a través de una ecuación. Y la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión del CO2 entre su constante de difusión. ¿Y cuál es la presión inspirada de oxígeno? La presión inspirada de oxígeno es una fórmula, también es una ecuación establecida, que tiene que ver con la presión barométrica menos la presión del vapor de agua a nivel de la tráquea, que tiene un valor de 470 estándar por la fracción inspirada de oxígeno. Por lo tanto, si yo traslado esto a la presión inspirada de oxígeno, mi gradiente alveolo arterial será el FiO2 menos la presión barométrica. En este caso, Cusco, por ejemplo, 540 menos 47 es la presión de vapor de agua de la tráquea, menos la presión de CO2. La presión alveolar de CO2 es la misma que la presión arterial de CO2 que me da el AGA. O sea, este valor yo lo tomo del AGA, tal cual, porque el CO2 es grandemente difusible, 20 veces más que el oxígeno. Se considera que es el mismo en el alveolo que a nivel endotelial, a nivel arterial. ¿Ya? Y a nivel alveolar. Por eso lo tomo del AGA en su constante de difusión, que es 0.8, es un estándar, menos la presión arterial de oxígeno. Mi valor normal menos de 10, mi gradiente alveolo arterial menos de 10. Si yo en un VIH con neumocistosis tengo una gradiente de 40, 50, 60, tengan la plena seguridad que ese paciente va a hacer neumotórax en el transcurso de las horas. Entonces, en pacientes que tienen alteraciones algunas diferenciales como la hemorragia alveolar, la neumocistosis, que tienen fibro de fibra, las coagulopatías con esa hemorragia alveolar difusa o esa neumonitis severa, tenemos que valorar la gradiente alveolar arterial porque me va a permitir dosar cuánto de corticoide le tengo que dar o lo pulso con corticoide para bajar, porque esa gradiente hace que los alveolos revienten y tenga más neumotórax, por ejemplo, en si lo quiero trasladar a la clínica, ¿no? Entonces, mientras más viejito soy, mi gradiente va a ir aumentando, ¿no? Mientras más viejito soy.
Mi CO2 no cambia con la edad, mi CO2 no cambia con la edad. Lo que sí cambia es la presión arterial de oxígeno con la edad. Mientras más viejito soy, menos oxigenación y saturación voy a tener fisiológicamente. Porque recuerden que cae el BEP-1, ¿no? 15 a 25 ml por año. A ver, desde 30 años hasta 80 años son 50 años de caída del BEP-1, es un montón, ¿no? Y si soy fumador, más todavía. Si mi presión barométrica en Cusco es 540 y mi presión barométrica en Lima es 761, constante de corrección. Yo puedo utilizar una constante de corrección para traspolar algunos resultados a nivel de altura. Pero ojo que nuestras máquinas están calibradas con una presión arterial, con una presión barométrica ya adecuada. Entonces, cuando yo solo hablo de gradiente alveolo-arterial, si yo tengo insuficiencia respiratoria y mi gradiente está aumentada y responde a oxígeno, yo puedo tener dos escenarios. Si mi DLCO es normal, no es una fibrosis, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que el DELCO ayuda en el tema de las fibrosis y su trastorno sería difusión, ¿no es cierto? Si mi DELCO es baja, mi alteración va a ser difusión, porque no hay difusión de gases adecuadamente. Todo lo que tiene que ver con membrana, alveolo endotelial y gradiente alta, obviamente, si yo tengo un engrosamiento de esa membrana, mi gradiente alveolo arterial de oxígeno será menor. Va cayendo mi gradiente, perdón, va aumentando mi gradiente, ¿no? De 10 puede ser 20, 30, 40, ¿no? La gradiente, esa diferencia va a ir aumentando, ¿no? Entonces, si yo tengo una LCO normal, mi alteración va a ser alteración, ventilación, perfusión o mayor espacio muerto. Recuerden que todas las enfermedades, y estos son los 5 mecanismos por los cuales hago yo hipoxemia: alteración BQ, alteración en la difusión, shunt, hipoventilación o altura. Mis 5 mecanismos de hipoxemia por los cuales hago yo insuficiencia respiratoria. Alteración BQ, la relación BQ, la mayoría de las enfermedades, de hecho todas las enfermedades respiratorias en algún momento van a tener alteración de la BQ. Zonas ventiladas, por ejemplo la neumonía. Mi alveolo está poco ventilado porque está lleno de moco, no hay tanto oxígeno, pero mi perfusión está bien. En una atelectasia, mi alveolo está totalmente colapsado, y recuerde que tenemos microatelectasias a veces que no las vemos tomográficamente, ¿no? Todo lo que es membrana alveolo endotelial con la difusión, todo lo que es shunt, corazón, la alteración, la mezcla de sangre arterial con sangre venosa, que podría ser netamente cardíaco, podría ser un shunt intrapulmonar, como en el síndrome hepatopulmonar. Y en lo que hay neovascularización, ¿no? Todo lo que es sistema nervioso central, hipoventilación, todo lo que es aumento de la altura me puede disminuir la presión inspirada de oxígeno. Entonces, si mi gradiente alveolo arterial está aumentada, si responde a oxígeno, puede ser una alteración BQ, si tengo una DLCO normal, o puede ser una DLCO baja, alteración de difusión. Ahí ya yo hago mi criterio diagnóstico. ¿Puedo ser mixto? Sí, chicos, puede ser mixto, ¿no? Si mi gradiente está aumentada y no responde a oxígeno, ¿cuál es la única patología que no responde a oxígeno? Por más oxígeno que le dé, es shunt. Porque por más oxígeno que le dé a un CIB, un CIA que tienen diámetros grandes, no le va a servir. El paciente va a seguir teniendo hipoxemia severa, ¿no es cierto? Porque hay una mezcla, pues, de sangre arterial con sangre venosa. El shunt es el único mecanismo de insuficiencia respiratoria que no responde a oxígeno. Ya. Si yo tengo una gradiente normal, tengan la seguridad que no es pulmón. Entonces es sistema nervioso central, hipoventilación o altura, porque la altura no tiene nada que ver con el pulmón, ¿verdad? Entonces ahí para esto nos sirve también allá la gradiente alveolo arterial. Si yo quiero hablar del PAF, chicos, yo siempre les digo en el AGA, si mi AGA no tiene oxígeno y a mí en este momento me toman una sangre arterial, mi presión arterial de oxígeno es la verdadera, la que me corresponde a mí. Pero si yo estoy con canulita de oxígeno y viene en el interno y me toma un AGA, tiene que poner la relación del PAF, la presión arterial de oxígeno entre el PIO2. Y tengo que tratar de poner el valor más aproximado, más verdadero, que se aproxima a este PAF.
¿Por qué? Porque el interno viene, le cierra el oxígeno, está a 4 litros, le cierra un minuto y le toma el AGA y le pone FiO2 0,21. Y nosotros vamos al paciente y satura 70 sin oxígeno. Y en el AGA normoxemia. Qué chinche, ¿no? El interno. O sea, para que nosotros valoremos el FiO2 tiene que estar por lo menos 15, 20 minutos el paciente sin oxígeno. Si no, es mejor que le pongan el valor real. Pero pasa con los que vienen de la calle, pues ellos sí se inventan cualquier FiO2, le ponen o le ponen el verdadero, y a nosotros que valoramos netamente presión arterial de oxígeno, ya pues, no podemos analizarlo adecuadamente. El CO2 no tiene problema. El CO2 no tiene problema, el problema es el PAFI. El PAFI es la relación de la presión arterial de oxígeno con el FiO2 utilizado en el paciente. Nunca menor de 300, nunca menor de 300. Su valor normal es de 400 a 500 a nivel de MAP. Podríamos hacer entre 0.7 si queremos corregirlo netamente y poder sacar la relación. Ya, yo tengo una insuficiencia o una hipoxemia leve, si tengo un PAFI de 300 a 400, una hipoxemia moderada de 200 a 300 y una hipoxemia severa menos de 200. Recuerden que cuando yo hablo de una presión arterial de oxígeno, en el AGA, la insuficiencia respiratoria es a partir de menos de 60 a nivel de MAP. Entonces, el Hospital Lorena, con una tesis que se hizo hace muchos años en la UNSAC, valoraron a no sé cuántos pacientes utilizaron en Cusco, ahí están los números, y encontraron nuestros valores actuales. Cada ciudad debe tener su valor ideal, su valor promedio del AGA. Por ejemplo, Bogotá no es lo mismo a nosotros, pero no hay muchos estudios de altura. Esto es un estudio antiguo, que cuando yo era residente ya estaba este estudio hecho, o sea, hace 20 años. Entonces, nuestros niveles, miren, nuestros niveles y nuestra mediana, nuestra presión arterial de oxígeno 61. Si yo esto lo veo a nivel de mar, yo diría, ya está llegando a la insuficiencia respiratoria, falta un puntito para llegar a la insuficiencia respiratoria. Esta valoración de altura es muy importante nosotros que somos médicos de altura. La presión de CO2 por un tema de alcalosis, porque nosotros tenemos mayor volumen minuto, es de 33 a 35, no mayor de 35. Quiere decir que 40, que en Lima es normal, acá ya debería de considerarse hipercapnia leve, ¿no? Saturación 91 en promedio, hematocrito también varía según la edad, el bicarbonato 20, a nivel de mar es 24 más o menos, 2 más o menos, la presión alveolar de oxígeno 62, y etcétera, etcétera, una frecuencia respiratoria menos. Ya, entonces, para Cusco, nuestro pH es 7.35 a 7.45. Nuestra presión arterial de oxígeno promedio normal de 60 a 65 para un adulto menor de 60 años. Porque en los mayores de 60 años ya las cifras van cayendo. Entonces ahí hay que tomarlo entre comillas cuando valoramos a los ancianitos. El CO2 de 30 a 35, en promedio 33, una saturación de 85 95, a ver, ustedes un día agarren sus saturadores y satúrense todos, nadie satura el mismo valor. Y yo puedo comparar mano derecha con mano izquierda y no puedo tener el mismo valor. La saturación es una... ¿Qué mide la saturación? ¿Qué medía? El color de la oxihemoglobina. Quiere decir que si mi mano está fría y cianótica, yo puedo tener un valor no real conforme a mi presión arterial de oxígeno. Si tengo la uña pintada, la uña malograda, como etcétera, no tengo una uña de quemado, lo que sea, ya no tengo un valor ideal. Entonces, la saturación es un valor aproximado, pero nos ayuda muchísimo porque a pesar de que el gol estándar del diagnóstico de la insuficiencia respiratoria no es la saturación, es el AGA. Pero por un tema de valoración rápida, yo puedo más o menos extrapolar resultados, ¿no? La saturación de 85 a 95 como normal, chicos, y el bicarbonato de 18 a 22. En base a estos valores, vamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Recuerden que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio de proporcionarnos el oxígeno y eliminar el CO2. Si yo tengo una presión arterial, lo normal es que mi presión arterial de oxígeno sea más de 60 y mi presión arterial de CO2 menos de 50. Por encima de esto, yo ya estoy hablando de insuficiencia respiratoria. Una presión arterial menos de 60 y un CO2 mayor a 50.
La hipoxemia es lo que yo mido. La hipoxia no la puedo medir porque tendría que hacer ya en un laboratorio para medir netamente en tejido, la hipoxemia en tejido. Entonces yo no puedo medir la hipoxia, yo puedo medir la hipoxemia. Las 5 alteraciones ya les había dicho: sistema nervioso central, hipoventilación; alteraciones de difusión, todo lo que es engrosamiento de membrana alveolo-arterial; alteraciones de la BQ, ventilación, perfusión, casi todas las. De hecho, el mecanismo más frecuente, más importante y el que es más común en la insuficiencia respiratoria es la alteración BQ. Es ya en ciertas condiciones y todo lo que es altura. Cuando yo hablo de hipoventilación, recuerden que es un paciente que tiene alteración del sistema nervioso central, tequeado, barbitúrico, comatoso, está, no sé, con una meningoencefalitis, y mi paciente su comando respiratorio lo ha alterado. Por lo tanto, se va a manifestar a través de la hipoventilación. ¿Y cómo lo mido en la sangre? ¿Cómo mido la hipoventilación en la sangre, chicos? ¿Cómo mido la hiperventilación? A ver, Kimberly, tú ya llevas temprano. A ver, vamos. ¿Cómo sé que mi paciente, cómo yo digo, uy, este paciente está hipoventilando? Ya, digamos, convulsionó, vino a la emergencia y el paciente convulsionó, y yo digo, este está hipoventilando. ¿Cómo lo demuestro? A través de qué prueba. ¿Con qué valor? Hugo, tú mismo eres. Renata, a ver. ¿Cómo mido la hipoventilación? La presión de CO2. Por lo tanto, tengo una acidosis. Tengo una acidosis respiratoria a través de la acidosis respiratoria y el CO2. El CO2 es el que mide la hipoventilación. Entonces, yo le diré insuficiencia respiratoria tipo 2 si es netamente solo CO2. No hay forma. A mí clínicamente, a la doctora que está, no sé, en post-ictus o tequeado súper alcohólico porque ingresó a la universidad, se emborrachó 3 días y está comatoso, coma alcohólico, yo no puedo decir, ay, sí, este paciente es hipoventilado. Yo tengo que hacer un análisis de gases arteriales para hablar de hipoventilación. Ojo, no es diagnóstico clínico, es un día, a pesar de que tiene una respiración de Kussmaul, de Cheyne-Stokes, lo que sea, el paciente que está boqueando, tengo que demostrarlo a través del AC, con el CO2 y la acidosis respiratoria. ¿Y cuál sería entonces mi tratamiento de esa hipoventilación? El ventilador mecánico. No hay otra forma de que me barra el CO2 que no sea el ventilador mecánico, ¿no es cierto? Recuerden que la hipoventilación va a aumentar el PCO2, por lo tanto va a haber una acidosis respiratoria. Le doy oxígeno, se puede corregir, pero si mi CO2 es muy alto, necesito ventilador mecánico. Ya, la alteración ventilación-perfusión, eso va a depender de qué zona estoy valorando. La base no tiene la misma relación ventilación-perfusión que los ápices, ni la zona media. Ya saben que cuando nosotros hacemos biofísica, lo que tiene que ver con las ecuaciones que realmente yo ni las termino de entender, pero en promedio es 0.81, se considera normal. Eso me da mi gammagrafía ventiloperfusión, pero es difícil medir, no hacemos gammagrafía ventiloperfusión. Asumimos que es el mecanismo más frecuente y es que está presente en la mayoría de todas las enfermedades. Su gradiente alveolo arterial está aumentado y responde también a oxígeno. La mayoría de las enfermedades van a ser. Todo lo que es difusión es membrana alveolo endotelial, engrosamiento de la membrana alveolo endotelial, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con el aire, con nuestra ecuación de gradiente alveolar de oxígeno y nuestra presión inspirada de oxígeno, nuestra fracción inspirada de oxígeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, las grandes alturas y cuando nos intoxicamos. El Shanxi es un tema que yo podría considerar netamente cardiológico. Si mi paciente tiene alteración cardiológica con comunicaciones, los shunt arteriovenoso cardiológico, no hay duda. Pero es bien difícil demostrar ese shunt intrapulmonar porque no hay una prueba. Pero ya les había dicho que en el síndrome hepatopulmonar yo tengo un cirrótico y tengo un paciente con hipertensión portal severa,
con hipertensión arterial severa o un cáncer con neovascularización, yo puedo tener por neoformación de vasos, puedo tener un shunt más de lo normal, con una gradiente alveolar arterial también muy elevada, pero no responde al oxígeno porque hay una mezcla de vasos, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente prefiere, por ejemplo, el síndrome hepatopulmonar tiene ortodeoxia, ¿no es cierto? Que es el paciente que no quiere estar parado, prefiere estar echado. O tiene platipnea, que tiene disnea cuando se para y prefiere estar echado. Por un tema de vasodilatación y la presión se le cae, ¿no? El hepatopulmonar sí se comporta con la hipertensión portal de manera diferente. Este es un resumen de todo lo que es la insuficiencia respiratoria. Todos van a tener disminución de la CO2, solo el hipoventilado aumenta el CO2, solo el hipoventilado, el que tiene alteración del sistema nervioso central, aumenta el CO2. Nuestra gradiente alveolar arterial está alterada en todos, menos en la altura, y el que no responde a oxígeno es el shunt. Ya, entonces la insuficiencia respiratoria ya les había hablado. Cualquier alteración del comando respiratorio nos puede dar insuficiencia respiratoria, no solamente la enfermedad pulmonar, es todo un engranaje desde el sistema nervioso central. Pero la clasificamos en insuficiencia respiratoria tipo 1, oxigenatoria hipoxémica, insuficiencia respiratoria tipo 2, ventilatoria o hipercápnica, la tipo 3, que se considera la mixta, la 1 más las 2, pero en la clasificación antigua la tipo 3 es la perioperatoria, netamente en el postquirúrgico por un tema de sobrecarga hídrica. Y la 4 de la hipoperfusión del shock, por ejemplo, el shock séptico, ¿no? Por ejemplo, el shock séptico. Pero esta clasificación es bien difícil hacerlo. Nos basamos en el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es la mixta. ¿Por qué? Porque el paciente que está en shock séptico, yo puedo ponerle el tipo 4 ya por hipoperfusión o cardiogénico, por ejemplo, pero tiene pues tipo 1, entonces me quedo con la tipo 1 mejor, ¿no? Esta es la clasificación antigua, no la usamos porque no es práctica realmente. En la insuficiencia respiratoria tipo 1, la presión arterial de oxígeno es menos de 60, una saturación menos de 90, pero el gol estándar del diagnóstico es el ADA, con la presión arterial de oxígeno. Podemos hacer la corrección a nivel de la altura, si es, depende, eso es bien, ¿cómo les digo? Si nuestros equipos de AGA ya están calibrados adecuadamente para la altura, podría no ser necesaria ese reajuste con esa ecuación entre el 0.7. Hipoxemia leve cuando tengo a nivel de mar, porque no hay estudios, no hay un libro, no hay un texto que hable de insuficiencia respiratoria a nivel de 3.300 metros de altura como el Cusco. No hay, todo está a nivel de mar. De hecho, ustedes tienen que aprender esto porque en sus exámenes del ENAM no les hablan de insuficiencia respiratoria de altura, de Cusco, no. Les hablan del texto, ¿no? Entonces, por un tema académico es que nosotros nos basamos en los niveles de mar. La hipoxemia leve cuando la presión arterial de oxígeno es de 70-80, moderada de 60-70 y la severa menos de 60. Si yo tengo hipoxemia severa menos de 60, ya le pongo apellido insuficiencia respiratoria tipo 1. Listo. Y cuando hablo de refractario, por ejemplo, la hipoxemia refractaria es el paciente que debe ir al ventilador mecánico o es el paciente que tiene que ir a la cánula de alto flujo. Le doy oxígeno por máscara de reservorio con un FiO2 más de 60 y mi presión no cambia, sigue siendo insuficiencia respiratoria. Entonces ese paciente va al ventilador mecánico. Y además tengo que valorar qué clínica tiene el paciente. Si yo tengo hipoxemia será diferente a la hipercárnica. Recuerden que el paciente hipercárnico, como es neurológico, generalmente va a ser cefaleas, trastorno del sensorio, confusión, alteración del habla, opresión de tórax, el hipercárnico. En cambio, el hipoxémico severo tendrá disnea, alteración taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, cambios. Esto va a depender, la clínica depende primero de la velocidad de instauración. Por ejemplo, el ahogado. Cuando nosotros nos ahogamos, tenemos una insuficiencia súbita. Cuando nosotros vomitamos y nos aspiramos, tenemos una insuficiencia súbita, a diferencia de la neumonía que se instaura progresivamente, ¿no es cierto? Entonces, la clínica de la insuficiencia respiratoria va a depender de qué velocidad de instauración de enfermedad tengo, ¿ya?
Igual, si yo tengo insuficiencia respiratoria crónica, dependerá si mi paciente es netamente hipoxémico o netamente hipercámico, pero generalmente vienen los dos, alteraciones mixtas, ¿no? Por el tiempo de instauración de los síntomas de insuficiencia respiratoria. Y si me preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es insuficiencia respiratoria aguda y crónica? No existe un tiempo de corte. Podría ser 3 meses que yo tengo neumonía o me da COVID. Por ejemplo, me da COVID. Entré saturando 70 y salí saturando 80. Eso es insuficiencia respiratoria. ¿A partir de qué tiempo lo considero yo crónico? Algunos textos dicen que si es que yo tengo cambios en el hematocrito, si tengo cambios en mis músculos respiratorios con hipertrofia de los músculos respiratorios, si tengo cambios en las uñas o en dedos en palillo de tambor, tengo polisistemia, como ya les dije, yo podría considerarlo crónico en el tiempo, ¿no? Progresión en el tiempo. No existe un tiempo de corte, podría ser 6 meses, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente que le dio influenza severa durante unos 6 meses y se va recuperando antes? Me recuerdo que cuando teníamos la pandemia de influenza del 2009, los pacientes salían con insuficiencia respiratoria y nosotros le poníamos crónica porque ya pues salió de alta del hospital 3 meses. Y venían después de 2 años, el que saturaba 84 llegaba saturando 90. Probablemente en el transcurso de esos años la reparación pulmonar, del parénquima pulmonar, ha sido progresiva. Entonces ese paciente nunca fue pues insuficiencia respiratoria crónica. Siempre fue agudo, solo que subagudo y en el tiempo revirtió ya en proceso crónico y normalizó. Eso lo hemos aprendido después de la pandemia de la influenza. En el COVID es un comportamiento diferente porque los que han salido mal con COVID persisten mal. Yo no sé por qué influenza tiende a mejorar el parénquima pulmonar y el COVID tiende a ser más crónico en los pacientes. No les podría dar la respuesta. Entonces, en la insuficiencia respiratoria aguda, los síntomas y antecedentes respiratorios faltan, la sintomatología es de corta evolución y brusca, la tolerancia es mala. Por eso yo les digo a ustedes, si yo llego saturando 70 al hospital, tengan la plena seguridad que me van a llevar a UCI. O a la reservorio, a la Venturi. Pero si un crónico, un abuelito, un EPI llega saturando 65, 70, no se van a la verga, el paciente está tranquilo. No tiene frecuencia aumentada, más o menos no tolera, no tiene tanto polipiraje como el que no tiene tantos síntomas. Eso va a depender de la velocidad de instauración de sus síntomas, chicos, ¿ya? A ver, nos pararemos porque nos estamos durmiendo. Párense, vosotros en licencia, hagan porque ahorita les toca, para que